Hola, hola, ya estamos de regreso. Qué bueno poder acompañarles en esta continuidad de estos estudios de nuestros requisitos de la tarjeta de amigo. Y para mí es un placer poderles acompañar nuevamente. ¿Y qué tal si iniciamos con una oración? Oremos. Buen Dios y amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por acompañarnos. Bendice, oh Señor, a cada uno de nuestros conquistadores sobre la ancha faz de la tierra. Favores que te pedimos por Jesús. Amén. Pues bien, en esta ocasión nos corresponde el sendero de la felicidad. Ayer le mostré el libro, ¿verdad? Y en esta ocasión quiero aprovechar para utilizar estos recursos que he encontrado, son muy buenos. Y en esta ocasión serán en audios. Estos recursos los encontramos en Mundo JA. Allí hay mucha variedad de recursos referente a los clubes y quiero aprovechar, ¿verdad?, para que sea mucho más sencillo ir colocando estos audios según su respectiva clasificación del Sendero de la Felicidad. Como sabemos, el Sendero de la Felicidad es el mismo voto, es la misma ley, pero ilustrado para que podamos entenderlo mejor. ¿Qué tal si comenzamos? El escondite de Pedro. Pedro tenía que escaparse un rato. Cuando uno vive en un apartamento con dos hermanitos y una hermanita, nunca se puede estar solo. Por suerte que detrás del apartamento donde vivía Pedro había un bosquecito donde no había edificios. A Pedro le gustaba explorarlo siempre que podía. Un día encontró un espacio abierto rodeado por arbustos que parecía que nadie conocía. Era un lugar perfecto para esconderse, leer, soñar o pensar. Así que terminó sus tareas rápidamente y le preguntó a su mamá si podía salir a jugar. «Está bien», dijo la mamá, «pero acuérdate de regresar temprano para la cena. Sabes que a papá le gusta comer tan pronto llega del trabajo». Pedro no fue directamente a su lugar secreto. Había demasiados niños jugando en los alrededores y él no quería que los siguieran. Así que fue acercándose poco a poco hasta llegar a la orilla del bosquecito. Entonces, cuando se cercioró de que nadie lo estaba mirando, se escurrió entre los árboles. Una ardilla lo vio y empezó a parlotear. Un azulejo lanzó un graznido de alerta. Pero Pedro se quedó inmóvil por unos instantes y los pájaros y otros animalitos siguieron su trabajo acostumbrado. «¡Ay, qué fresco!», susurró. «Me siento mucho mejor que con el calor de allá afuera». Esperó unos segundos hasta poder ver claramente en la sombra, luego dio una vuelta y se encaminó hacia su escondite preferido. Cuando llegó a su lugar, dio un suspiro de alivio. Nadie lo había descubierto. Siempre tenía temor de que alguien encontrara el lugar y lo echara a perder, pero estaba exactamente como lo había dejado la última vez, excepto quizás que la hierba había crecido un poco más alta. Allí se acostó y fijó la vista en un pedacito de cielo que se veía en lo alto. Qué alivio poder escaparme del amontonamiento de la casa. No es que no quiera a Jaimito y a Julita, la bebita, pero sin duda es bueno no tenerlos alrededor todo el tiempo. Pedro metió la mano en el bolsillo y sacó un pedacito de papel arrugado, pero cuidadosamente doblado. Entonces, empujando con sus talones, se deslizó hasta quedar recostado contra un enorme roble. Hacía 2 semanas que el señor Pérez, director de los Conquistadores, había visitado la división de menores de la escuela sabática y había anunciado que todos los menores que todavía no eran conquistadores estaban invitados a unirse al club. Eso incluye a todos los menores que acaban de cumplir 10 años o han llegado al 5º grado, así como todos los que son mayores y han llegado a este salón procedentes de otro y todavía andan por ahí sin unirse al club. Vamos a tener una ceremonia grande de iniciación dentro de 2 semanas y quiero que los nuevos miembros conozcan y comprendan el voto y la ley del menor para que puedan repetirlo con el resto de los conquistadores esa noche. A Pedro le caía bien el señor Pérez. Era sonriente y le brillaban los ojos cuando hablaba. Parecía conocerlos a todos por nombre. Si no sabía el nombre de algún muchacho, le pedía que lo repitiera hasta que él se lo aprendía. Uno se sentía importante para él. También se podía bromear con él y se reía muchísimo. Pero si alguno de los muchachos se portaba mal, los enderezaba enseguida, también a los mayores. «Ustedes deben pertenecer a los conquistadores», decía el señor Pérez. «Allí lo pasamos muy bien, montamos bicicleta, nadamos, hacemos caminatas, coleccionamos cosas, paseamos en canoa en el río y acampamos». Pedro saltó y dio una voltereta en el aire. «¡Hurra!», gritaba. «Apenas puedo esperar».
El ruido atemorizó a 3 pajaritos medio embobados, pero a Pedro no le importó. Estaba emocionado. Los conquistadores le habían contado tantas cosas que hacían en las reuniones del club y en las actividades al aire libre, y ahora él tendría la oportunidad de participar en la alegría, excepto por esto. Sus dedos sintieron la hoja de papel arrugado en sus manos. Tenía que aprenderse de memoria y entender el voto y la ley. Él sabía que aprender esas cosas de memoria no era tan malo. Lo único que tenía que hacer era leerlo una y otra vez cuidadosamente y repetirlo en alta voz varias veces al día durante 2 o 3 días, y se lo aprendería. Pero entender, eso sí era difícil. Pedro volvió a recostarse en el árbol. Algunas de las partes del voto y la ley no parecían difíciles, pero en ese mismo comienzo, por la gracia de Dios, ¿qué significaba eso? Gracia es algo que uno dice cuando se siente a comer. Pero, ¿dónde dice la Biblia qué clase de gracia dice Dios cuando va a comer? Realmente parecía tonto pensar que esa clase de gracia tuviera que ver con lo que uno dice antes de comer. Debía ser algo referente a lo que el pastor predicaba los sábados, cuando decía creced en la gracia, o que la gracia de Dios sea con vosotros. Sea lo que fuera, Pedro quería entenderlo mejor. Y luego, en la ley estaba esa expresión, tener una mirada franca. ¿Qué querría decir eso? Seguramente no significaba que uno podía mirar para arriba o para abajo. Nadie sería tan tonto para pensar que eso era lo que significaba. ¿Qué quería decir entonces? Pedro miró su reloj. ¡Ay! Casi la hora de cenar. Mejor regresaba a la casa. Seguramente él quería entender mejor el voto y la ley. Dentro de 2 semanas se celebraría la ceremonia de iniciación de los conquistadores y él quería sin duda unirse a ellos. Solo 2 semanas. Si tú también quieres entender mejor la ley y el voto, de eso precisamente se trata este libro. Es un libro lleno de relatos que te ayudará a entender lo que significan la ley y el voto. Y mientras lo lees, espero que la gracia de Dios te ayude a ser puro, bondadoso y leal y a tener una mirada franca. Y que encuentres el sendero de la felicidad que conduce directamente a Jesús y al cielo.